Quisiera invitarles a leer de la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 4. El Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, el capítulo 4. No sé cómo está la paciencia para leer casi un capítulo completo, pero tiene que ver con esa maravillosa historia del encuentro del Señor con una mujer llamada la Samaritana. No tenemos su nombre registrado en la Biblia, pero se llama la Samaritana, así llamada. Capítulo 4, entonces, verso 1 del Evangelio de Juan. La palabra del Señor dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Y el último versículo que voy a leer tiene que ver con los resultados de esta conversación, cuando dice lo siguiente, verso 40: entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí nomás la lectura de esta porción de la palabra del Señor es uno de los preciosos encuentros, hermosos encuentros que están relatados en las Escrituras. El encuentro entre el Salvador y el pecador, ya sea hombre o mujer. Fíjense, estimados amigos, que en el capítulo 3, perdón, el Señor habla con un hombre que es ignorante en cuanto a lo que significa nacer de nuevo. Un hombre religioso, que no sabe qué significa nacer de nuevo. Y el Señor le enseñó a él que es necesario nacer de nuevo. Se nace de nuevo por la fe en Cristo. En el capítulo 4 el Señor se encuentra con una mujer pecadora que va a experimentar la bendita bendición de la salvación y del perdón. En el capítulo 5, si usted lee en su casa su Biblia, si es que tiene Biblia, usted va a encontrar que el Señor se encuentra con un hombre impotente, totalmente impotente, llamado el paralítico de Betesda. De manera que en el capítulo 3 nos enseña la palabra que todo hombre debe nacer de nuevo, todo ser humano debe nacer de nuevo, porque está muerto en delitos y pecados delante de Dios. En el capítulo 4, el Señor nos enseña que Él puede llenar el vacío más profundo del alma de todo ser humano, expresado o graficado de una manera tan hermosa como el acto de beber agua de parte del sediento. Así también el alma sedienta puede beber de la vida que Cristo trae al pecador. Y en el capítulo 5, si usted quiere leerlo, se va a encontrar con un hombre 40 años impotente, al cual el Señor hace el milagro de levantarle. Eso refleja la impotencia del hombre, del ser humano, para poder ganarse el cielo, granjearse la salvación, hacer méritos, hacer obras. Todo ser humano, estimados amigos, está muerto en delitos y pecados. Necesita nacer de nuevo. Todo ser humano tiene un profundo vacío del perdón, de salvación, de la vida, de Dios mismo, que solo Cristo puede satisfacer. Y todo ser humano es impotente para poder salir por sus propias fuerzas, por su propia energía de su lamentable y triste condición delante de Dios. Por eso es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia para el que está muerto delante de Dios en delitos y pecados. Porque, estimados amigos, el pecado te separa de Dios. El pecado es un insulto delante de Dios, cualquiera que sea. Toda manifestación del corazón del hombre, de la mujer también, que atenta, que atropella los santos mandamientos de Dios, constituyen un pecado contra la santidad del Señor. El pecado nos hace estar muertos delante del Señor. El pecado nos hace estar vacíos y además nos hace impotentes para poder hacer obras. La religión, cualquiera que sea, te enseña a hacer obras, pero la fe cristiana, la verdad del Evangelio, nos enseña que está todo hecho en cuanto a la salvación. No importa que sea islamismo, cualquier ismo, agrega tú la palabra a la fe que tú hayas profesado o profesas aún que has recibido de tus padres. Cualquiera manifestación de religión en el mundo, judaísmo, islamismo, budismo, y aquí también protestantismo, lo que sea, nos enseña al hombre a lograr la salvación por sus propios esfuerzos. Pero la fe, la palabra del Evangelio nos dice que está todo hecho de parte de Dios. Aquí en esta historia, es una historia realmente maravillosa. Quisiera compartir con ustedes 7 verdades, 7 grandes cosas que ocurren en el encuentro entre esta mujer y el Salvador, el Señor. En primer lugar, no hay duda que hay un gran encuentro. Aquí está un gran encuentro. La Escritura registró todo un capítulo para mostrarnos de una manera tan gráfica el precioso momento en que el Salvador del mundo, que vino del cielo, se encuentra con una mujer totalmente necesitada, que puede representar a muchos en esta sala,
quizás a ti, amigo, a ti, amiga. Esta mujer representa la necesidad apremiante de todo ser humano de encontrar el perdón y la vida que solo el Señor puede otorgar. Y este capítulo realmente es una maravilla de cómo Dios nos presenta el afán del Señor que viene del cielo para encontrarse con aquella mujer que no sabemos su nombre, pero si tú no tienes a Cristo como Salvador personal, si no tienes el perdón de tus pecados, puedes poner tu propio nombre. No hay nombre porque abarca a todos los seres humanos, a todas las personas que están sin salvación. Es un gran encuentro. En segundo lugar, un gran vacío. La historia nos relata que esta mujer sale un día al mediodía para buscar un poco de agua. Va con un cántaro en la cabeza, seguramente, o en el hombro, o en sus brazos. Pero el cántaro va vacío, como el corazón de ella, vacío, profundamente vacío. Y Dios va a acentuar, el Señor va a acentuar ese vacío en el corazón de esta mujer. Estamos en presencia también de un gran pecado. El pecado de ella era específicamente un pecado de convivencia. No estaba casada. El hombre que tenía no era su marido. El pecado tuyo puede ser otro. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las iras, las envidias, las detracciones, los robos, etc. Es una lista, estimados amigos, que nunca acaba. Porque la maldad del corazón humano es tan grande que tú nunca podrás agotar, nunca podrás, y aún la Escritura, acotar la cantidad de maldad que puede salir del corazón humano. ¿Quién conoce el corazón si no solo Dios? El corazón humano que es lleno de maldad. Engañoso es el corazón, dice la Escritura, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Yo Jehová, dice el Señor, que conozco la mente y el corazón de todo ser humano. El corazón es una fábrica de maldad, es una fábrica de hipocresía, que a veces se reviste de religiosidad, que a veces se reviste de urbanismo y buenas costumbres, pero finalmente, como los pozos allí en el campo, muy cristalinos pueden ser por encima. Así nos pueden presentar ante los hombres y decir que no somos tan pecadores, pero como los pozos del campo cristalinos por encima, pero todo el barro está abajo. Todo el barro de la maldad del corazón está en lo profundo de cada ser humano. Basta que se den las circunstancias, mueve el agua del pozo y se va a ensuciar con el cieno asqueroso, profundo que hay en el pozo de cada ser humano. Qué interesante que la Biblia aquí nos habla de la conversación del Señor con una mujer en relación a pozos. Vamos a ver por qué. Hemos visto entonces un gran encuentro, un gran vacío, un gran pecado, un gran engaño. Sí, estimados amigos, un gran engaño. Porque la mujer, siendo pecadora como todo ser humano, sin Cristo y profundamente vacía, va a apelar, va a echar mano, va a justificarse con su propia religión. Pero el Señor le va a demostrar su engaño en cuanto a que ellos adoran lo que no es conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver un gran don. El don del cual el Señor dice, si conocieras el don de Dios, el regalo, la palabra don, estimados amigos, significa un regalo que Dios quiere otorgar. Es el regalo de la salvación. No es un premio, no es un mérito, no es lo que tú te puedes ganar, es lo que Él te otorga, lo que Él con su propia vida, con su propia sangre, en la cruz de Calvario, ha logrado para todo pecador. El don de la salvación, que implica vida eterna, que implica perdón eterno de tus pecados. Vamos a ver un gran Salvador y también vamos a ser testigos de una gran conversión, No hay tiempo para contar las palabras, pero si tú lees este capítulo, vas a ver que son 7 dichos, 7 cosas dice el Señor, 7 cosas dice la mujer, 7 grandes cosas hay aquí en este libro. La primera de ellas, un gran encuentro. Dice la palabra que el Señor estaba en Jerusalén. Jerusalén, la capital de la religión judía.
allí estaba el templo, allí estaban los sacerdotes judíos. El Señor ya ha pasado varios meses, ha pasado tiempo y ha predicado el Evangelio y ha llamado a los hombres al arrepentimiento. Les ha mostrado el propósito de su venida. Pero los religiosos en Israel se han opuesto a la palabra del Señor y empezaron a diseminar un rumor para tratar de producir división entre los discípulos de Juan el Bautista, que todavía estaban con Juan, y los discípulos del Señor. Pareciera, dicen ellos, ahí hay un dicho, que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y el Señor sabiamente entonces se retira de la escena para no producir y no dar pie a ninguna confusión de los seres humanos, no dar un pretexto a aquellos que rechazan la palabra de Dios de provocar daño al ministerio, al servicio del Señor. Y aunque la Biblia no lo dice, estimados amigos, hay una voz de Dios que habla a lo más profundo del ser del Hijo de Dios, del Señor. Una voz que parece susurrarle y le dice, ve a Samaria, ve a Samaria. Seguramente el Señor le dijo, discípulos, vamos a Samaria. Y ellos no sabían por qué iba a Samaria, pero el Señor sí sabía por qué iba a Samaria. Yo no sé cuántos días pasaron, pero era un largo camino desde la capital de Jerusalén, nos dice la palabra, hacia el norte de Israel, hacia Samaria, una región despreciada por los judíos. Ellos no pasaban por en medio de Samaria, porque había un pueblo despreciado por ellos llamado los samaritanos, que tenían su propia religión, su propio templo, y que decían que la Biblia solamente consistía en los primeros 5 libros de la Biblia. Mi padre, antes de convertirse al Señor, muchos años atrás, él está con el Señor ahora, él equivocadamente decía que lo que importaba eran el Antiguo Testamento. Le enseñaron que había que guardar los 10 mandamientos para irse al cielo, ganarse el cielo. Mi padre no tenía conocimiento de las Escrituras. Y yo escuchaba cuando niño, y él decía, lo importante es el Antiguo Testamento. Y rechazaba el Nuevo Testamento. Qué absurda enseñanza que pululan en algunos lugares. Él se convirtió a Cristo y encontró el valor sin igual del Nuevo Testamento, que es reflejo de todas las profecías del Antiguo que anunciaban la venida del bendito Salvador. Los samaritanos decían, no, los primeros 5 libros de Moisés, y rechazaban los demás libros a los profetas del pueblo judío. Tenían su propia religión. Seguramente tú tienes tu propia confianza, tu propia fe. Tus padres te enseñaron muchas cosas, a mí también. Pero estaban equivocados mis padres. Religión tenían. Nos traspasaron la religión, que había que portarse bien, que había que guardar ciertos días, pero no tenían nada de Cristo. Yo tenía un padre que guardaba los 10 mandamientos, según él, procuraba guardarlos. Y tenía una madre, que la tengo todavía, que adoraba a los ídolos, que adoraba, y lo digo con mucho respeto, a quien pueda estar escuchando a través del Zoom o de las redes sociales, que adoraba a la Virgen y a los santos. Ella tenía su religión y mi padre tenía su pensamiento. Su madre le enseñó los 10 mandamientos y a mi madre le enseñaron la religión popular, la que dominaba en aquel entonces. Ambos estaban totalmente equivocados. Hoy día puedo decir, por la infinita gracia de Dios, al igual como el Señor llegó a la vida de la mujer samaritana, un día el Señor llegó a la vida de mis padres. Y a uno le dijo, el Evangelio le dijo, no por obras, no por mandamientos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y a la otra, mi madre le dijo, no adoraréis ninguna cosa hecha por manos humanas, ni imaginación de hombre, ni en el cielo ni en la tierra, porque es un pecado delante de Dios. Conocieron a Cristo como Salvador personal. Bendito encuentro, el mismo día en que seguramente esos mismos días en que el Señor sintió la necesidad de parte de su Padre de ir a Jerusalén, a Samaria como el Salvador, también había una voz que estaba hablando a una mujer, pero esa mujer no sabía que era la voz de Dios. Es la voz de la sed,
es la voz de la inquietud, es la voz del vacío, es la voz de la falta de paz, es la voz de la falta de amor, es la voz de la falta de ese no sé qué. Pero que después sabemos que es la voz de la falta de Cristo en la vida de esta mujer. Si usted se fija bien, estimado amigo y amiga, el Señor sale hacia Samaria, llega al pozo y la mujer sale. Porque el verso 7 dice, vino. Es más que providencial. Es el encuentro que Dios prepara para que el bendito Salvador, la fuente de la salvación, la fuente del agua de la vida, se encuentre con una mujer totalmente vacía allí en el pozo. El Señor sabe que es la voz de Dios. La mujer no sabe que es la voz de Dios hablando a su conciencia y a su corazón. Perdónenme que hable de mí mismo. 15 años de edad. Estadio de San Felipe. Jugando mi equipo favorito. Allí estaba yo solo. En medio de todas las multitudes, la algarabía y la alegría y los goles y etcétera. Termina el partido y yo voy caminando por la calle Santo Domingo de la ciudad de San Felipe. Y a los 15 años, caminando solo por aquella ciudad, yo decía, ¿y esto será todo? ¿Habrá un propósito realmente para mi vida? ¿Hay algo más que esto? Con los años, y los hermanos que están aquí lo entienden bien, uno comprende que es el Señor el que empieza a llamarnos, provocando, acentuando el vacío. Algunos con dinero, otros con placeres, otros con poder. Hay algo que nunca llena el corazón del hombre, que no puede llenarlo, solamente Cristo y la salvación. A los meses después entendí el Evangelio y fui salvo por la gracia de Dios. El Salvador sale y camina y llega al pozo Samaria. Y apenas llega, viene la mujer saliendo. El Salvador y el pecador se encuentran en un lugar llamado el Pozo de Sicar. Yo me encontré con Cristo en una carpa. Mi señora se encontró con Cristo en la salida, en el patio de su casa, contemplando la creación. Dios le habló de la necesidad de ser salvo. Seguramente el Señor te ha traído acá, a esta sala, para escuchar la palabra. No mires al que habla, mira lo que la palabra de Dios tiene para ti. Alguien te habló hoy día. Una voz que tú no pudiste discernir. Es la voz de la profunda necesidad de salvación que seguramente tienes delante de Dios. La mujer llega. El trasfondo del relato es clarísimo. Ella está en un profundo vacío. Buscó felicidad, buscó seguridad, buscó ternura, buscó aprecio, buscó llenar algo por la vida del matrimonio. El matrimonio, qué importante el matrimonio. Si a veces para casarse se hace el más grande evento, algunos se echan la casa por la ventana, porque es una sola vez que debiera casarse uno. Y resulta que aún el matrimonio, la primera vez que se casó, fracasó. Algo pasó. Y después segunda vez. 5 maridos has tenido, le dice el Señor. Todo un fracaso. La más hermosa experiencia humana de una pareja, el pecado la destruye completamente. Y queda el vacío. Y finalmente se entrega una vida de pecado. Ya no más matrimonio, se pone a vivir con un hombre. Esperando encontrar algo, ese no sé qué que pudiese darle un propósito a su vida, no lo encontró. Y gracias a Dios que no lo encontró, porque ninguna cosa de esta vida, querido, estimado amigo, podrá jamás darte seguridad eterna. Lo volvemos a repetir, ni el dinero, ni la fama, ni el placer, ni los logros, ni las metas humanas jamás podrán darte plena satisfacción como lo que Cristo ofrece al hombre que encuentra su propósito, a la mujer que encuentra su propósito solo en Dios. Pero como somos pecadores, estamos separados de Dios. Si tú estás en Cristo, estás separado de Dios. Cristo vino a lograr reparar
el daño que el pecado ha hecho en la relación tuya con Dios. El pecado es el obstáculo. El pecado ha hecho división entre Dios y nosotros, nos dice la Escritura. Mire qué hermoso encuentro. Cristo, el manantial de la vida, sentado en el pozo. Y la mujer llega. Y comienza la conversación. El maravilloso relato de cómo el Señor quiere acentuar, quiere hacer ver a esta mujer la necesidad que tiene de esa salvación que Él trae para su alma. A los discípulos se les ocurre la brillante idea de ir a comprar pan en el momento preciso en que Cristo se encuentra con la mujer. ¿Se les ocurrió a ellos? ¿No habrá sido el Señor, Dios el Padre, que hizo que los discípulos pensaran en el pan para que nadie interrumpiera la conversación crucial, vital, entre el Salvador y la mujer pecadora? Cuando alguien quiere escuchar de la palabra de Dios, a veces los padres se oponen, los hermanos se oponen, los amigos se ríen. Hay tantos obstáculos para que tú vengas a escuchar la palabra de Dios. Hay tanta distracción que Dios quita, dice la palabra que aquí lo dice claramente, se van los discípulos y queda Cristo frente a esta mujer. Dios ha preparado la cena. Dios envía a su Hijo desde Jerusalén. En realidad lo envía desde el cielo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Lo entregó por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo y lo entregó en una cruz para morir por nosotros. ¿Cómo no va a guiar a su bendito Hijo hacia el encuentro de esta mujer? Y hace que todo... Fíjese que ninguna mujer más vino a sacar agua al pozo. Y ningún discípulo estaba allí. Porque como el pastor, el Señor viene a buscar la oveja perdida. Y se encuentra con la oveja. Mujer, dame de beber. El Señor rompe el hielo. Inicia la conversación. Y en la conversación, la mujer le dice, le dice, tú eres judío, tú, judíos y samaritanos no nos tratamos. Y en ese tiempo era difícil que un hombre conversara con una mujer sola. Y mucho más una persona como el Señor, el maestro. Los discípulos dijeron, nuestro maestro hablando con una mujer. No se atrevieron a preguntarle el tema. Pero todo el ambiente era de santidad. Todo el ambiente era de un propósito santo, el más grande de todos. Hablarle a esa mujer de la necesidad de la salvación. Y el Señor entonces le dice, dame de beber. La mujer contesta, no tienes, siendo judío, no debieras hablar conmigo. Y entonces el Señor lanza su primera gran declaración. Mujer, si conocieras, dice el verso 10, el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Mujer, yo tengo agua viva. Yo tengo un regalo de Dios, dice el Señor. Si tú me conocieras a mí, ¿y cuál es el don que yo te traigo? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, tú eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo a nosotros. La mujer no sabía que el que estaba allí es más grande que Jacob, es más grande que Abraham. Es el Salvador del mundo. Es el Hijo de Dios. Es el Cordero de Dios que vino a ofrecer su vida en la cruz del Calvario. Estimado amigo, para salvarte. Él es más grande que todos. Es el Hijo eterno de Dios, el que está allí. No tienes con qué sacarla, le dice la mujer, pensando en el agua del pozo. Y el Señor le dice en el verso 12, en el verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estimados amigos, todos nosotros en esta sala tenemos un pozo. Tu corazón es un pozo. ¿Con qué lo tienes lleno? ¿O cuánto es el vacío que hay en tu corazón? ¿Es el dinero? ¿Es el poder? ¿Es el placer?
estos logros personales. Solo Cristo puede llenar ese vacío, otorgando el perdón y la salvación al pecador. Por eso, aparte de un gran encuentro, aquí hay un gran vacío. Un gran vacío. Necesitas del Señor. Necesitas de la paz de Dios. Necesitas del perdón eterno que Dios puede ofrecerte en esta mañana en Cristo. Solo Él lo puede dar. Recuerda, todo el que bebiera de esta agua que este mundo ofrece, que esta vida ofrece o que tú procuras buscar, volverá a tener sed. El rico necesita $1 más. El que se entrega a los placeres necesita placeres más fuertes. El que le gusta la droga, más fuerte. El vino, más fuerte. La riqueza, más dinero, más fama, más poder. Nunca se cansa el ojo de ver, el oído de hablar y el corazón de buscar. Volverá a tener sed. La sed nos habla de la separación eterna de Dios también. Hubo un hombre, pero dice la palabra de Dios que un hombre rico, y nos dice en Lucas capítulo 16 en el Nuevo Testamento, un hombre rico fue llevado al infierno de la separación. Y que está esto el juicio. La presencia de Dios eterna. Esto. Por eso tiene que despertar realidad. Esto. Porque también la muerte del camino. Mujer, le dice el Señor, el profundo vacío soy yo. Eso que da vida. Necesita. El Señor le dice, yo traigo. La mujer le dice que el Señor logró despertar, aunque no lo dice, por algo siento, salió de ninguna otra mujer en el pozo cuando nunca antes. Y el Señor, que hay una condición para la salvación. Señor, y el Señor le dice, todo tiene mucho, Señor. Es necesario mediante otro Pablo. Y el Señor le dice, Señor, no tengo más. Pero hablando a su conciencia, tocando lo más profundo de su conciencia, le dice, sí, es verdad. El que tienes no es tu marido. Si hay algo que te condena, es ese pecado. Y mucho más. A mí, a los 16 años, siendo un joven decente, no gravatero, no delincuente, que soy pecador en potenciados que yo podría haber reconocido, me condenan. Ser a los padres su pecado. Robar son pecados grandes que te condenan. Los pecados de niños con la maldad que ha cometido. De rebelión contra Dios, rebelión contra los padres, es pecado. Es transgresión de la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Y si a esta mujer le condenaba algo y muchas otras cosas más, concretamente era su vida de pecado. El que tienes no es tu marido. ¿Cómo debe haber esa luz del Señor haber estremecido la conciencia de esta mujer? Pero, amigos presentes, ¿no es cierto que nosotros los seres humanos somos expertos en esquivar los temas que nos comprometen? La mujer se fue, como decimos en nuestro país, por las ramas. Trató de quitarle el cuerpo al problema de su pecado. Y le dijo, Señor, yo sé que nosotros los samaritanos tenemos una religión y adoramos en este monte. Y vosotros los judíos decís que adoráis en este monte. Trató de desviar el tema a una conversación religiosa. Y el Señor le vuelve el tema a lo concreto. Y le dice, mujer, le dice, no vamos a conversar ni de los samaritanos ni de los judíos. La hora viene cuando ni en Samaria ni en Jerusalén se adorará a Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y conforme a la verdad. Mire, lo único importante, estimados amigos, de esa conversación es que la mujer reconociera su pecado. Trató de evadir el asunto. Y el Señor volvió al tema. ¿Te inquieta, amigo o amiga que estás en esta sala? ¿Te inquieta que hablemos de tu pecado? ¿Te inquieta que la palabra de Dios saque a la luz tu pasado? Yo no sé tu pasado, no nos corresponde, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce las áreas más negras de tu vida. Esas te condenan en esta hora. Si tú murieras, y quiera Dios que no sea así, si tú tuvieses que partir, te enfrentarías al juicio de Dios. Allí no va a haber forma de escapar a la realidad de tu pecado. O lo enfrentamos delante de Dios con verdadero arrepentimiento, o tendrás que enfrentar tu pecado y tu persona delante de Dios
en el día del juicio, pero será demasiado tarde, porque el perdón del pecado es ahora. En aquel día delante del trono blanco, mencionado en el último libro de la Biblia, no hay vuelta atrás. Es la última instancia del juicio de Dios. El horror de tus pecados, que a lo mejor para ti pudiesen ser no graves, el horror del pecado será mostrado delante de Dios. Y por rechazar el amor de Dios en Cristo a través del Evangelio. El que tienes no es tu marido. Señor, pero yo tengo mi religión, dice ella. Mujer, créeme, aquí no importa tu religión. Hay un hecho claro, Dios debe ser adorado en espíritu y conforme a la verdad. Tú estás en pecado. ¿Cómo puedes decir que adoras a Dios aunque seas samaritana, maometana, budista? Con respeto lo voy a decir católico, evangélico. ¿Cómo puedes decir que adoras a Dios si tus pecados no están perdonados? A Dios se le adora en espíritu y en consecuencia, conforme a la verdad. Tú estás en pecado, le dice el Señor. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Mujer, tú no conoces a Dios. Y tu vida de pecado te aparta de Dios, le está diciendo el Señor. Eso debe haber tocado profundamente a esa mujer. Y saca el segundo argumento. Qué porfiados, por respeto lo digo, qué duros somos nosotros los seres humanos. El Señor está mostrando la verdad. La mujer está desnuda moralmente delante del Señor, toda su maldad y su necesidad y su vacío. Y hace un segundo intento y dice, sé que va a venir el Cristo, seguramente Él nos va a aclarar todas las cosas. Le está diciendo al Señor, 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 en realidad, cuando venga el Mesías, el Cristo, se sabrá toda la verdad. Se sabrá toda la verdad. Y el Señor le dice finalmente, con esa palabra de poder que solo Él tiene, yo soy. El que habla contigo es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. Pareciera que este rayo de luz de la palabra del Señor tocó y derribó todos los argumentos. Yo me creía bueno, el Señor barrió con el argumento, eres pecador. Yo pensaba que el cielo se ganaba por las obras y la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Yo pensaba que siendo sincero, no por sinceridad, sino por la fe en Cristo. Yo pensaba que era tan pecador, dirá alguien, que no soy digno del perdón de Dios. Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amigo, deja que Dios derribe tus argumentos en contra de la palabra y reconoce sencillamente que eres pecador, como esta mujer samaritana, y recibe por la fe el don, el regalo del perdón que Cristo quiere ofrecerte en esta hora. La mujer estaba en un gran vacío, tenía un gran pecado, como todo pecado es grave delante de Dios, y tenía un gran engaño, se apoyaba religiosamente en lo que no era la verdad. La única verdad es la persona del Señor. Pero finalmente cuando Cristo reveló su persona, le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, que he venido a salvarte, le está diciendo. Dice la palabra que la mujer de repente sale corriendo. Porque entendemos por la palabra, por el acto de ella, que ella en ese momento creyó. Y así como el sediento en el desierto bebe con ansias el vaso de agua que le da la vida, o como el hambriento que come el pan que le da el sustento, la mujer en ese momento pone la fe en Cristo, el Señor, el Salvador, recibe el don de la salvación. Y cuando va corriendo, no hay duda que en el corazón de ella va brotando el manantial del gozo. Sabe que el día más feliz de nuestra vida ha sido el día que recibimos a Cristo como Salvador personal. El día más feliz de nuestra vida. No sé cuál es la experiencia de algunos hermanos acá, pero en el caso mío fue una noche de 1983, luna llena, habiendo venido de una carpa y habiéndome convertido al Señor con arrepentimiento, habiéndole aceptado como Salvador personal, salgo al patio oscuro de mi casa y qué bella noche para dar gracias al Señor.
por haberme salvado. Un hombre en Canadá dijo, nunca el pasto fue más verde que el día que yo conocí a Cristo. Nunca la luna fue más hermosa para mí el día que conocí a Cristo. Es lo que el Señor hizo ese día. Un gran Salvador, un gran cambio, una gran conversión. Vengan, vengan, decía la mujer a sus vecinos. Es que cuando uno acepta a Cristo, es imposible callar el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. La primera persona que le hablé del Señor fue mi madre. Mi madre me escuchaba así como en silencio, como extraña, porque ella no conocía esta experiencia de salvación. Ella sabía de ídolos, de estatuas, de yeso, que la religión le había enseñado. Mi padre tampoco lo entendió, porque ¿qué gozo iba a tener él si procuraba ganarse el cielo? En cambio, el pecador, cuando reconoce su indignidad, su impotencia, su pobreza y su maldad, y recibe la salvación por la fe, recibe el regalo de Dios gratuitamente, se goza con ese gozo que solo experimenta el que ha sido perdonado. Esta mujer corre, dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he dicho. Le faltó decir, y lo sabemos, Él me ha salvado. Él me ha llenado con lo que yo necesitaba, la salvación, la vida y el perdón eterno de mis pecados. Respetuosamente le dice a sus amigos, a sus vecinos que sabían de su vida, ¿no será este el Cristo? Y claro que lo era. Y sus vecinos vinieron y escucharon, y 2 días después le dijeron a la mujer, mujer, mira, ahora nosotros sabemos, no por tu dicho, sino porque nosotros lo comprobamos, que este hombre, este es el Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Un gran encuentro. ¿Quisieras tener un gran encuentro con Cristo hoy día? Un gran vacío. Si no tienes al Señor, es tu vacío, tu pecado. Estás engañado en tu propia justicia, en tu propia religión, en tus propios pensamientos. ¿Por qué no recibir el don de Dios? El don de Dios es la salvación, es el perdón que Cristo ofrece, porque Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Era al mediodía. Y el Señor al mediodía le dice, tengo, mujer, dame de beber. 2 años después, o 1 año, no sé, o 2 años, al mediodía, en la cruz del Calvario, Cristo diría, sed tengo, sed tengo. Y esa sed fue producto de las largas horas en que Dios cargó sobre él el pecado nuestro, en que Dios lo sujetó a sufrimiento, cargó sobre él el castigo que nuestros pecados merecían. Si el Señor puede salvar y perdonar el pecado y todos los pecados de la samaritana, es porque 2 años después, el mismo que le pidió agua, diría delante de todos los hombres en la cruz del Calvario, sed tengo. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, también dijo, consumado es. La mujer samaritana fue perdonada porque Cristo murió por su pecado, por el pecado de la mujer samaritana en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que solo Él podía pagar. El precio de sufrimiento, de dolor y aflicción que nosotros jamás podríamos pagar, pero que Él estuvo dispuesto a hacerlo. Vino de Jerusalén a Samaria, vino del cielo a la cruz del Calvario, al monte de la calavera, a morir por esta mujer vacía y pecadora, a morir por un pecador como el que está hablando en esta tarde, y a morir por muchos, por todos los que estamos presentes en esta tarde, para darnos salvación eterna. ¿Por qué no recibes el don? Simplemente debes creerlo, debes aceptarlo, porque Él lo ha hecho todo. En esta tarde el don está disponible, el regalo está disponible, la salvación está disponible, el perdón está a la mano. De un acto de fe, de un acto de arrepentimiento, allí donde estás sentado, pídele al Señor que te salve. Dile, Señor, yo soy pecador, más que la misma samaritana, pero gracias porque tu Hijo murió por mí y yo le acepto, le recibo
con todo mi corazón como el Salvador personal. Dame en esta tarde o en esta mañana el don, el regalo de la vida eterna que solo está en tu Hijo. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a todos los oyentes en todo lugar donde este mensaje pueda llegar bajo la dirección del Señor. Que el Señor les bendiga ampliamente.